Lo dijo en la primera hora. 7:15 en la mañana, le damos el buenos días a Gisela Garzón, que está con nosotros conectada de forma telemática. Ella es asambleísta de Revolución Ciudadana y presentó en noviembre del año pasado, 27 de noviembre, si la memoria no me es infiel, presentó el pedido de juicio político en contra de la fiscal general del estado, Diana Salazar. Luego, en mayo pasado, se sumó un segundo pedido de su coidiario Héctor Valladares. Finalmente, estos dos pedidos se quedaron ahí. O sea, ayer el pleno de la asamblea resolvió archivar estos pedidos. Gisela, ¿cómo le va? Bienvenida, buen día. Hola, Fabri, buenos días. Belkis, buenos días. Un saludo a la audiencia. Gracias por el espacio. Siempre es un gusto. Pues lamento tener que estar virtual y no en el estudio porque cierro con ustedes y tenemos que salir. La asamblea ha sido convocada a sesionar en Riobamba, así es que tenemos que cumplir también con esa tarea. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Más bien valoro la gentileza de conectarse con nosotros. Lo que hizo ayer el Pleno de la Asamblea Nacional termina desactivando cualquier posibilidad de activar estos juicios políticos, Gisela. Primero, antes de la respuesta, quisiera partir solidarizándome con Anderson y con Mónica respecto al último tramo del comentario de esta mañana. No son los primeros periodistas que han tenido que salir del país. También lo tuvo que hacer Alondra en su momento. Así es que mi solidaridad con ellos, más aún cuando entiendo el rol de la comunicación y del periodismo, porque también la profesión así lo determina en primera instancia. Y luego, un abrazo fuerte a Elisa de Otavalo y recordar un año más del femicidio de María Belén nos hace dar cuenta que hay tanto por hacer en temas de violencia de género que a veces parece que no hemos avanzado nada cuando este tipo de casos siguen sin recibir justicia y sin recibir verdad y sin recibir lo que merece alrededor de las responsabilidades del Estado en una muerte tan fuerte y tan violenta y tan dolorosa como fue la de María Belén Bernal. Dicho esto, lo que hizo ayer el Pleno fue una especie de lavada de cara y cumplimiento ¿no? Sabíamos y teníamos absolutamente claro que en efecto no era ni siquiera condición de arranque de periodo legislativo contar con el respaldo, ya en el Pleno, de las diferentes bancadas. Eso era absolutamente claro. De hecho, cuando se presenta la solicitud de juicio político, en efecto, el 27 de noviembre, y avanza la calificación en el CAL, incluso la UTL hizo una especie de recomendación alrededor de un detalle en las motivaciones y eso se ajustó, se hizo un alcance, es decir, cumplimos con la etapa de calificación conforme manda la norma. El tema es que ayer el Pleno hace las veces de presidente de comisión, de ley orgánica de la función legislativa, de tratamiento del procedimiento, de garante del debido proceso, entre comillas. Es decir, se atribuye una cantidad de responsabilidades que no solo pierden y quitan la responsabilidad a las comisiones, sino adicionalmente sienten un precedente nefasto para los juicios que vengan. Y ya lo han alertado otros procesados políticos. El mismo exministro Juan Zapata ha dicho que él piensa que se vulneraron sus derechos y si está aspirando a ser asambleísta más adelante, también va a acudir a una acción de protección y nuevamente nos vamos a encontrar en este entuerto porque a la larga se está decidiendo por la comisión. Podían haber hecho lo mismo en todo caso si la decisión era archivarlo, pero en la comisión. Pero lo que hicieron fue tomarse la presidencia, vulnerar el debido proceso, y quienes éramos los garantes del debido proceso, entiéndase, ambos proponentes, tuvimos que ver, reclamar sí, pero ver nada más cómo se llenó esa comisión de personas, cómo se llenó esa comisión de personas que no eran de la asamblea, cómo presionaban legisladores frente a nosotros cuando la ley prohíbe claramente que los legisladores voten por presiones. Es decir, vimos un atropello total del rol que tiene la institución como fiscalizadora. Gisela. En todo caso, dejemos ahí el tema del juicio político. Es en su contexto. El rol de fiscalización también significa un antecedente. Para nosotros, por ejemplo, entender cómo procedían las unificaciones, revisamos lo que ha hecho esta comisión, como lo que han hecho las comisiones anteriores. La comisión presidida entonces por Fernando Villavicencio, por ejemplo, no puso ningún parámetro ni ninguna objeción cuando se trataba el juicio político de Patricio Carrillo, a pesar que el presidente de la comisión de ese momento, Fernando, no estaba de acuerdo con ese proceso. Había un antecedente. Ha habido antecedentes de acciones de protección también. La presidencia de César Litardo tuvo una acción de protección antes y tampoco la acogió porque era una intromisión de la justicia en la política. Es decir, por más diferencias que tenga con las dos personas que he mencionado, actuaron en derecho, actuaron conforme la función política lo permite.
Y ahora se están inventando cualquier cosa, vulnerando, sí, la situación actual en términos políticos y electorales. Pero más adelante, la siguiente asamblea se encontrará con el mismo problema. Correcto, Va a tener correcto. antecedente nefasto. Gisela, justamente, y para ampliar un poco esta explicación, contrastemos lo ocurrido en el Pleno con lo que dice la ley de la función legislativa, porque el asambleísta Vera, ¿qué fue lo que propuso? Declarar la caducidad del tiempo sobre la cual la Comisión de Fiscalización podía actuar. Consecuentemente, el Pleno abocaba conocimiento, consecuentemente que los asambleístas resuelvan acumular estos pedidos que se presentaron de juicio político y resolver el archivo. ¿Qué es lo que dice la ley de la función legislativa respecto de esta actuación particular que tuvo el día de ayer el Pleno de la Asamblea? Sí, justamente tengo aquí artículo 80.1, que es alrededor de los trámites y demás, ¿no? Las solicitudes del tratamiento, todo este articulado se desarrolla con base en el 131 de la Constitución, que nos dice cuáles son las o los funcionarios sujetos al control político por parte de la Asamblea Nacional. Y por eso es que la Constitución se volvía mandatoria en este sentido. Adicionalmente, la misma Constitución establece que se podrá fiscalizar durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado el cargo. Significa que si pretenden activar los 3 juicios a los exfuncionarios de Guillermo Lasso, no les va a alcanzar el tiempo y entonces estarán vulnerando o, entre comillas, incumpliendo la sentencia del juez constitucional y lo que dice la Constitución, porque más allá de que hayan sido malos ministros, como considero que ocurrió, tienen el derecho a que esto se les cumpla y el año ya fenece en noviembre. Y tomando en consideración que más o menos dura un mes el tratamiento de un juicio político, un mes, 34 días, 36 días, hasta 40 días, se va a cumplir el plazo y no se va a poder cumplir con los 3 procesos de enjuiciamiento político que piden activar. Es decir, tampoco se está cumpliendo con eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer la comisión? Poner en conocimiento, conforme establecen los plazos, el informe de la Unidad Técnica Legislativa que reconocía que todos los parámetros de forma se habían cumplido, las firmas, que es una autoridad, todo el tema que establece la ley, y una vez que eso pase, conocer el siguiente. Porque el artículo de calificación, el 81, señala que tiene que hacerse dentro del plazo, es decir, todos los días desde la notificación, de 5 días desde la recepción de la solicitud. Es decir, había que cumplir con esto que es mandatorio, la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La misma mesa, en todo caso, insisto, pudo haber archivado si ese era el escenario, pero partieron de no calificar la moción o de no aprobar la moción que presentó Pamela Aguirre respecto a la calificación del proceso que presenté. Y luego querían unificar. ¿Qué iban a unificar? Si el primero ya no fue calificado, ya no fue conocido, ya no fue, digamos, aceptado en la mesa. ¿Cómo iban a unificar 2 si uno ya no estaba en proceso? Primera cosa. Luego se había cumplido el tiempo. Hasta las 12 de la noche tenía que ser notificadas las partes. A mí hasta el día de hoy no me ha notificado nadie como una de las partes en este proceso. Por lo tanto, a la contraparte tampoco. Y eso es vulnerar el debido proceso, sea el funcionario que sea el que presente el proceso, sea el asambleísta que sea el proponente del juicio político. Desde allí está mal. La mesa podía tomar la decisión de archivarlo por la fuerza de los votos, por supuesto, pero aquí está la hoja de ruta, no tenían que inventarse nada. Por la fuerza, perdón Gisela, por la fuerza de los votos, y yo entiendo eso, por eso yo he mencionado, desde el punto de vista político, aquí se puede hasta tostar granizo, pero jurídicamente hablando, ¿había argumentos que puedan sustentar, justificar, avalar una decisión de no calificar el trámite de este juicio político? No. Lo que correspondía era avanzar en función del informe de la Unidad Técnica Legislativa. Porque ¿cómo puedes juzgar la pertinencia o no de un juicio político si no has conocido las pruebas? Y lo que mencionabas previamente de un cronograma de una serie de personas, eso no es cierto, o al menos no desde lo que yo presenté en noviembre. Porque en el momento en el que se presenta el juicio político, se anticipa una serie de testimoniales, una serie de pruebas testimonial de personas que deberían ser convocadas. Y al menos en el juicio a mi cargo, en lo absoluto, se incluía algo. Asambleístas de la Comisión de Fiscalización, que no son parte de Revolución Ciudadana, aseguran que había una suerte de cronograma tentativo donde estaban incluidos personajes como Pablo Muentes, me parece que Wilman Terán, incluso el expresidente Rafael Correa. ¿Es cierto eso o no?
En el proceso que yo presento en noviembre, hago un detalle de, insisto, pruebas testimoniales, entre los que incluyo, por ejemplo, al tratarse el tema de León de Troya o caso Encuentro, incluyo, por ejemplo, que se pueda llamar a comparecer al exministro Manzano, que de ser posible se llame a comparecer al expresidente Guillermo Lasso, incluía al policía Ronnie Rengel, por ejemplo, que es uno de los denunciantes de este tema, de esta trama, incluía al periodista Boscan, de los nombres que se me vienen en este momento, incluía algunos jueces que también fueron parte de la investigación anterior a la muerte cruzada. En temas de InnoPapers o Sinohydro, hacía una lista similar de perfiles políticos. En los temas de octubre del 2019, a los funcionarios de ese momento. En el caso Soborno, sí, se pedía, por ejemplo, que esté Pamela Martínez, que esté el involucrado, el expresidente Correa, etcétera. Pero era parte de mi pedido. La comisión tenía que decantar en los dos pedidos una vez que los unifique conforme manda la norma, si es que ese era el caso. Pero a ningún momento se podía incluir otra prueba testimonial, salvo yo lo solicite como proponente. Y yo no podía solicitar ningún nombre que no esté dentro de las motivaciones del juicio político, porque eso vulneraba el debido proceso. Así es que no, imposible, en mi proceso particularmente, que se incluyan nombres que nada tienen que ver con las motivaciones. Absurdo, no puedo, me impide la norma, y es absurdo en el marco de un juicio político que tenía claramente detalladas las motivaciones y que por ningún momento nos íbamos a inventar nada, para nada. Con esta decisión del Pleno, Gisela, el tema queda ahí zanjado y la única posibilidad es presentar una nueva solicitud que entrará a trámite dentro del orden de prelación, inclusive cuando ya la fiscal no esté ejerciendo funciones. Si yo fuera irresponsable, Belkis y Fabricio, si yo fuera irresponsable, seguramente en este punto tendría insumos para que me aprueben una acción de protección. Porque ya que han hecho del debido proceso lo que han querido, hay una vulneración, en este momento sí, de las dos partes, porque hicieron cualquier cosa menos lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En el procedimiento parlamentario en la sesión, que fue accidentada y no estuvo bien, no se respetó los pedidos de información, los puntos de orden, el tiempo de intervención, los interrumpían, había una presión permanente sobre el presidente que asumió la conducción de la sesión, la escolta legislativa no desalojó el aforo del área, es decir, una serie de cosas que están mal en el procedimiento, que están mal en una comisión, que están mal para la Asamblea. Y eso, por supuesto, que puede considerarse una vulneración bajo mi criterio. De ahí a que lo haga, por supuesto que no, porque entiendo claramente las condiciones en las que estamos y entiendo claramente que lo de ayer incluso puede leerse como un golpe institucional. Pero más allá de eso, la decisión del Pleno, que es la autoridad de la Asamblea, tiene un criterio. Lo que no es correcto es decir que el Pleno tiene que corregir lo que hace una comisión. Eso le iba a preguntar. Eso le iba a preguntar, no porque a mí esa parte, ya mismo vamos a conversar con Vicente Tallano, pero esa parte de la declaración que hace Otto Bere, que la presenté hace minutos, donde él reconoce que lo que hizo la Comisión de Fiscalización estuvo mal. O sea, lo reconoce en su intervención y dice que el Pleno corrige lo que no hizo bien la Comisión de Fiscalización. ¿Se puede hacer eso? ¿Tiene sentido? No, ¿En la práctica parlamentaria tiene sentido esto? ¿O cómo lo interpreta usted? No se puede. Era la forma de justificar una decisión política que habían tomado y utilizando el Pleno para hacer las cosas, pues, insisto nuevamente, con la fuerza de los votos, no con la fuerza de la ley, que debería ser la que se mande en este momento para las decisiones que tomemos. Dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa existe un reglamento de comisiones. En el librito que tengo siempre conmigo, hay un reglamento de comisiones donde establece cuáles son las facultades, las potestades del presidente, de los comisionados, y cuáles son las sanciones en el caso que no se cumpla. Lo que pasa en la mesa se soluciona en la mesa. Y hay norma expresa para eso. Si es que se pasa por fuera de límites, como por ejemplo faltas de respeto, agresiones y demás, hay una sanción adicional que puede escalar al CAL e incluso al mismo comité de ética si fuera el caso. Pero eso no se subsana en el Pleno. La comisión tiene una norma escrita para cómo llevar adelante las sesiones. No había que inventarse absolutamente nada, había que leer la norma. No es correcto, porque entonces lo que dice el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales cuando pedíamos que se fiscalice el tema de la toma violenta a la embajada también estaba mal, porque ahí también irrespetaron todo el debido proceso, no dieron la palabra, declararon en reserva cuando no había fundamento, sustento para declarar en reserva, con tal de precautelar a las ministras. Ahí también entonces hay que llevar al Pleno una resolución para subsanar lo que hizo mal la comisión. O lo que ocurrió en su momento en comisiones como las de gobiernos autónomos, cuando los ministros no llegaron a responder por el caso Olón, también tiene que decidirlo el Pleno. Una cosa es que el Pleno sea la máxima autoridad, otra cosa es que el Pleno tenga que pasar por sobre lo que cada una de las comisiones tiene por facultad en la Constitución.
La Constitución establece claramente que tiene que haber comisiones especializadas para todos los temas. Y adicionalmente a eso, el Pleno entonces está reconociendo que tan mal estuvo lo de la comisión en términos de corregir lo de los archivos y todo lo que ocurrió el día lunes en la comisión, como mal estuvo, por ejemplo, estoy haciendo la comparación, no estoy diciendo que así sea, pero entonces también estuvo mal que la comisión no acoja el pronunciamiento del Pleno respecto a no suspender el juicio a la ministra Palencia. Entonces el Pleno también va a tener que subsanar ese error o generar algún tipo de hoja de ruta porque la comisión no lo acogió, una resolución del Pleno que tuvo más de 90 y tantos votos. Eso también nos están queriendo decir, porque entonces están perdiendo por sí mismo el espíritu del legislativo y únicamente están calculando en tiempos electorales y pisoteando una institución que no solo es el primer poder del Estado, sino que tiene atribuciones constitucionales que tiene que cumplir. Gisela, si bien el camino de una acción de protección no es el que buscarán, ni mucho menos, ¿podría ser el de la Corte Constitucional? No lo hemos hablado a la interna de la bancada. Me parece que además, digamos, más allá del tema del juicio político y como lo ponía en mis redes sociales, se trata de un golpe a la democracia, se trata de un golpe a las ya débiles instituciones de nuestro país. Se trata de un golpe a la representación política que tiene la Asamblea desde el voto popular y que se plasma en el Pleno Legislativo. Se trata de un pisoteo recurrente a la voluntad de la gente, porque la gente con su voto nos dice, ok, usted, señor asambleísta, fiscaliza y legisla y fiscaliza. Ese encargo que viene del voto popular tiene que respetarse y para eso está la norma. Así es que más allá de esto, no lo hemos analizado, insisto, al interno de la bancada, pero lo que me queda claro es que no debe seguir pasando, que la Asamblea reciba golpe tras golpe tras golpe, buscando en tiempos preelectorales un opositor, buscando en tiempos preelectorales un trampolín, viendo la forma de llamar la atención, viendo la forma de vulnerar cómo se tuerce la ley, echa la trampa en la institución que crea la ley. Es que es inconcebible. Y puede tratarse de la funcionaria en mención o cualquier otro funcionario. Para algo está la norma. La única instancia que interpreta la Constitución es la Corte Constitucional. Nosotros tenemos que cumplir a rajatabla lo que dice aquí sin titubear, leer y releer las veces que sean necesarias para cumplir lo que dice la norma. Insisto, trátese del funcionario que se trate. Porque la facultad de fiscalización no dice fiscaliza sí a este, pero en tiempo electoral capaz que no a este, más adelante posiblemente sí al siguiente, uno nunca sabe. Por ejemplo, el tema de los vocales del CNE está en pausa porque hay un contexto preelectoral, pero está en pausa, no está suspendido. Hay norma entonces para, digamos, contener unos, avanzar con otros, y hemos actuado como bancada en consecuencia, porque al arranque de este periodo legislativo, lo que buscaban era acelerar procesos que quedaron pendientes del anterior y también intentaron irrespetar la norma. Y en ese momento, por ejemplo, querían activar juicios que habían sido retirados o cuyos proponentes ya no fueron legisladores y decidieron por su cuenta que el Pleno ponga proponentes. Nosotros votamos en contra porque el Pleno no pone proponentes, eso no dice la norma, eso es falso, eso no dice la norma. Entonces, si están pensando que vamos a estar aquí en coro aplaudiendo cualquier tipo de decisión, porque la fuerza de los votos se vuelve mandatoria cuando lo que debería pasar es la fuerza de la norma, de la ley, están ensuciando y generando antecedentes nefastos que le van a pasar factura tanto a esta asamblea como a la que venga. La institución queda, nos vamos nosotros. Y cualquier antecedente mal interpretado, acomodado a la conveniencia del momento, va a seguir vulnerando la norma y no va a haber posibilidad alguna que este país en algún momento salga adelante con sus instituciones sirviendo como debe ser. Ahora, el tema es que entiendo que ya no hay posibilidades de activar esto. Ustedes, de alguna manera, ¿qué van a hacer, Gisela? Porque, perdóneme, yo he dicho esto públicamente, a alguna gente no le ha gustado, le digo a usted con todo respeto, a mí me da la impresión que en los últimos tiempos la agenda de Revolución Ciudadana básicamente ha sido la fiscal, o sea, siento que no ha habido una agenda, que se olvidaron o dejaron de lado la agenda del país y se han concentrado en la agenda de la fiscal. Y sin juicio político, ¿qué van a hacer, Gisela? No. Bueno, en este punto no me tomaré el nombre de la bancada porque hay una coordinadora para eso, pero lo que sí puedo contar es que cada una de las comisiones tiene encargos y tareas que está avanzando. Por ejemplo, es decisión de la presidencia no haber convocado aún para tratar la resolución de la Comisión de Transparencia sobre la ilegalidad de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, la última firmada por el gobierno. Tampoco se ha avanzado en el tema Olón en el Pleno, por decisión de la presidencia.
Tampoco se ha avanzado en temas de educación que estaban en la mesa correspondiente y tenían que llegar al Pleno. Entre esos, un informe de la Comisión respecto a la violencia en las aulas, porque no olvidemos que hace unos meses vimos denuncias a través de redes sociales de niños y niñas maltratados en sus escuelas y en sus colegios. Todo eso tienen las comisiones. Lo que están haciendo ahora es utilizar los tiempos electorales a su conveniencia, como lo del Día del Gamer, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso fue decisión unilateral del presidente. Pero lo mismo podría uno pensar en cambio, yo entendiendo su punto, lo mismo uno podría pensar del lado de ustedes, o sea, entendiendo el tiempo electoral, ustedes han tenido una postura, pero casi que exclusiva sobre el tema de la fiscal. No sé si toda la bancada, hablaré por mí en este punto. Pero es una posición de Revolución Ciudadana, Gisela, más que una posición personal, es una posición de Revolución Ciudadana. Más bien es un criterio alrededor de denunciar siempre el golpe institucional que significa, institucional, insisto, que significa que la justicia esté tomada, politizada de esta forma y que haya funcionarios intocables. Porque eso le ha hecho un daño tremendo al país. Las demoras o todo lo que poníamos sobre el debate alrededor del juicio político no exime, por ejemplo, que las investigaciones alrededor de los delitos en temas de seguridad no avanzan. Que los temas de género son los que más se demoran en tratarse en las diferentes instancias investigativas y que imparten justicia, que los temas de niñez y adolescencia son los que más se demoran. Ayer, por ejemplo, o antes de ayer, no recuerdo, me notificaban porque en el periodo pasado presentamos una denuncia, Yajaira Urresta, Joana Moreira, quien les habla, cuando se denunció la violación a un estudiante del colegio Dillon. Y han pasado más de 2 años y recién recibimos notificaciones. Esas también son las cosas que le afectan a la situación o que abonan a la situación que estamos viviendo en términos de seguridad. Por eso es que me parece que reducir esto, y lo digo en función también de las posturas de otras fuerzas políticas, a una disputa de un partido con una autoridad no es correcto. Es ver el árbol y no el bosque. Y hay que fiscalizar justamente para que esos entuertos se destraben, para que esas pruebas se pongan sobre la mesa, para que si hay que ajustar algo, se haga, en función del país. No en función de una agenda particular, porque a la larga, con lo coyunturales que se vuelven las cosas, la coyuntura dura 2 horas. El lunes yo tuve una entrevista a las 7 de la noche planteando un escenario que cambió a las 2 horas. Esas son las cosas que están mal, y lo de fondo es eso. No únicamente encasillar esto en función de una disputa de unos u otros, sino más bien ampliar el abanico de posibilidades para entender cómo es que solucionamos lo que está pasando o de qué forma hacemos nuestra parte. Ok, sistema de justicia, esto está mal. Ok, fiscalía, esto está mal. ¿Qué estamos haciendo mal de nuestro lado? ¿Qué falta? ¿Qué vacíos legales debemos reformar? ¿Qué llenamos? ¿Cómo encauzamos esto? ¿Qué está pasando del lado del Consejo de Participación? ¿Avanza o no avanza el concurso? ¿Siguen preocupados por defenderse, por atacarse entre ustedes? ¿Qué vamos a hacer? Esas son las cosas o los siguientes pasos. Pero para lo único que sí hay forma de cohesionarse es para defenderse entre titulares de las funciones del Estado. Y eso es pues, darle la espalda a la gente, indiscutiblemente. Correcto, vas a hacer una pregunta más. Ok, Gisela, gracias por el tiempo. Veamos cómo evoluciona justamente esta situación. Valoro mucho la gentileza de conectarse esta mañana. Un abrazo. Gracias, Gisela. No, gracias a ustedes insisto, la Asamblea tiene 2 encargos, legislar y fiscalizar. Cuando uno de esos encargos se pisotea, se está pisoteando, por lo tanto, lo que la gente le dijo en las urnas a la Asamblea Nacional que tiene que hacer con su voto. Y eso es algo que no podemos permitirlo, independientemente de la fuerza política de la que seamos parte. Gracias a Gisela Garzón, asambleísta de Revolución Ciudadana, interpelante del fallido juicio político en contra de la fiscal general del Estado. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.